Estuvo áspera. Se lo voy a tener que ver de nuevo. Bueno, lo que vamos a ver hoy es medio continuación del otro, así que te vas a tener que creer algunas cosas. Sí, ¿Bien? también. Supuse. Bueno, primer tema. Para ir encarando ya el tema de rotación en un cuerpo rígido, vamos a, a ver, em, vamos a repasar un poco lo que dijimos la clase pasada. Ahora vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Esta fórmula ya la vieron, ya la conocen, es una amiga de ustedes. Esta fórmula me dice cómo es la velocidad de las partículas en un cuerpo rígido que gira a una velocidad angular omega, vistas desde un eje que pasa por el punto O. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a conectarlo con lo que vimos la clase pasada. Desde el punto de vista de física 1, esto era así, o sea, uno tenía un eje de rotación, ese eje de rotación, ponele que tenía un punto O, y el eje de rotación a la vez se movía con una velocidad VO, ¿sí? Entonces, cualquier punto, estamos pensando en un punto sólido a la rotación, o sea, pensando como en un rígido, cada puntito del rígido, ¿sí? Rota con el rígido. Si uno tiene esto que es R menos RO, entonces necesariamente la rotación que se da alrededor de este eje con una velocidad angular omega, el movimiento que va a tener esta partícula es, ¿no? Es ese movimiento rotatorio más superpuesto un movimiento de traslación, por eso se llama movimiento rototraslatorio. ¿Está bien? Y la velocidad con la que rota alrededor de ese eje, restándole la traslación, es esta cantidad, que es omega por R menos R, 0. Así que eso, ¿se acuerdan de física 1? Si no se acuerdan, no importa, lo vamos a ver de vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo. Uno podría hacer el cálculo, ¿sí? Pero ya el cálculo básicamente lo hicimos la clase pasada. En la clase pasada lo que obtuvimos es que si uno hace, fíjense que acá estamos hablando de rotaciones activas, ¿no? Porque lo que estamos rotando son las partículas, no estamos dejando al sistema de coordenadas fijos, ¿sí? Acá estamos rotando las partículas. Perdón, estamos dejando al sistema de coordenadas fijo y lo que estamos rotando son las partículas. Esa era la rotación activa. Y la clase pasada lo que vimos es que si uno aplica una rotación activa alrededor de un eje n versor en un ángulo phi, uno lo que tenía sobre un vector r, ¿está bien? Uno obtenía un nuevo vector, r', que tenía una fórmula que era más o menos complicada, ¿sí? Pero si la rotación era infinitesimal, que acá nosotros vamos a hablar de rotaciones infinitesimales porque estamos hablando de velocidades, ¿sí? O sea, la parte rotatoria de la velocidad va a ser, ¿sí? Algo que viene de un cociente incremental, digamos, ¿no? Entonces ese cociente incremental tiene una, un carácter infinitesimal. Entonces a mí lo que me interesa es el resultado, que sí es fácil de acordarse si uno piensa en rotaciones infinitesimales. Eh, ¿Sí? O sea, por eso pongo el delta phi, pensando que el delta phi es muy chiquitito, no pongo phi. Va a ser el mismo R que teníamos inicialmente, más, y lo que habíamos llamado delta phi vector, producto escalar, con R. ¿Está bien? Eh, perfecto. Eh, bien, acá lo único que tenemos que hacer es pensar que esta delta phi versor es delta phi por el n versor, ¿no? Por el R. Este es mi R original y este es una especie de incremento, ¿no? O sea, un cambio en el valor inicial del R. ¿Ok?
Hasta ahí estamos bien. Esto es lo que habíamos llegado a la clase pasada. Rotación activa, infinitesimal. En una rotación activa infinitesimal, entonces el cambio en R es igual a delta phi n versor por R. Y en la clase pasada lo que hacíamos era solamente pensar en el movimiento de rotación. ¿Sí? El movimiento de rotación, uno tenía ese cambio, y si divide todo por delta t, y hace tender delta t a 0, lo que obtiene es la velocidad, ¿no? Y fíjense que queda delta phi sobre delta t es la velocidad angular. Entonces queda, o la velocidad angular por n versor, lo podemos llamar n vector, por r. ¿Ok? Entonces, acá lo que podemos poner es delta phi, delta t es igual a omega, ¿está bien? Y omega por n versor es igual a omega vector, que es este omega que está yo dibujé acá en amarillo. ¿Mm? Bien, ahí eso es en función de lo que vimos en la clase pasada. Bueno, si a lo que hacíamos en la clase pasada le agregamos al eje de rotación, no es un eje instantáneo de rotación, sino un eje de rotación general, le agregamos una velocidad, ¿sí? Uno simplemente lo que hace es sumar la velocidad de ese eje al movimiento ¿no? A la velocidad de la partícula. Entonces, ahí uno explicaría, digamos, esta parte de la ecuación, ¿no? La velocidad no. ¿Está bien? Y obviamente el R tiene que estar descrito en función, ¿no? A partir de un punto del eje de rotación. ¿Sí? Esos son, digamos, detalles, pero que hay que ponerlo para que sea correcto. ¿Mm? O sea que la velocidad va a ser la velocidad del eje de rotación. Creo que se le llamaba eje instantáneo de rotación cuando ese eje no tenía velocidad. ¿Está bien? Creo que ese era el coso. Yo a veces me confundo y le llamo cualquier cosa eje instantáneo de rotación. Pero si uno quiere hablar bien, eje instantáneo de rotación es cuando ese eje en ese momento, ese instante del tiempo, no tiene velocidad. ¿Está bien? Así que este sería la velocidad del eje, en donde está el punto O, el origen, si quieren que corrí y calculo ahí a partir de ahí las posiciones, más omega por R desde O. ¿Se entendió? ¿Mm? Bien. ¿Qué más se podría decir acá? Creo que nada. Sí, o sea, toda esta cuenta tiene un correlato que es bien sencillo desde el punto de vista geométrico. ¿Sí? Lo que siempre se hace es, bueno, calcularlo directamente geométricamente, digamos, sin ver todo esto de cómo es la rotación alrededor de un eje arbitrario, como lo vimos en la semana pasada. Uno simplemente puede graficar, ¿sí? ¿Cómo es? Si uno tiene acá, imagínense que yo estoy viendo desde el eje Z, ¿sí? Estoy viendo de arriba. El tema no es bidimensional, sino tridimensional, pero estoy viendo desde arriba. ¿Está bien? Y este sería, no el eje Z, este sería el eje de rotación. N versor, este sería mi R menos RO, pero vamos a dejarlo en el caso sencillo de que el origen esté contenido en el eje, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿cuánto vale esto? Está claramente que esa es la velocidad que adquiere por rotación. ¿Estamos? Y acá hay una velocidad angular omega. Bueno, uno lo que hace es básicamente lo que hicimos la vez pasada, digamos. Si uno piensa ahí, piensa en un... Bueno, no vamos a meter el problema bidimensional. Bueno, vamos a terminar haciendo lo que hicimos la clase pasada, pero la cuenta va a ser más sencilla, ¿sí? Porque simplemente voy a considerar rotaciones infinitesimales.
¿Está bien? Pero en la clase pasada básicamente lo que hicimos es eso. ¿Está? Y uno termina viendo que la velocidad es la longitud de ángulo recorrido, ¿sí? Que va a ser delta phi, o sea que va a ser... está bien, pero esto ya lo expliqué. Así que no... ¿Lo hacemos? ¿Quieren hacerlo? Por lo menos en el caso infinitesimal, ya que Demo no lo vio tan bien, Claro, lo para eso podemos, están lo los podemos estudiantes, ver. no sé, por los chicos. Ok, dale, vemos. Esta velocidad, o sea, si uno lo mira de arriba, esto es como un cono, ¿no? Perdón, de costado. Ahora estamos mirando de arriba. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, el ángulo este ángulo azul, a ver, va a ser omega por delta de t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, es el ángulo en que se incrementó, digamos, el incremento del ángulo. Este es mi R original. Y este es mi nuevo R, que podríamos llamar R', una rotación activa. ¿Está? Bien. Acá uno tiene el R, uno lo puede descomponer en la parte del R que está sobre el eje. La parte del R que está sobre el eje, ¿cómo sería? Proyectar el R en el eje y poner el n versor. O sea, El R' sería. no, vamos a agarrar el primero, el R, no el R'. El R lo proyectamos sobre el eje, ¿sí? O sea, el R proyectado sobre el eje es esto. ¿Eso lo tienen claro? Lo vamos a usar mucho ahora, ¿eh? R por n versor. ¿Está bien? Y el resto sería el R menos eso mismo, ¿no? Esto es básicamente lo que hicimos la clase pasada, pero para una rotación general. ¿Sí? Acá es como que lo separé en dos partes, una que está sobre el eje y la otra parte que es perpendicular al eje, que es la que estamos viendo ahí. ¿Está bien? Ahí no puse todo ese lío porque, bueno, si uno lo mira desde arriba, ese R se puede interpretar como algo que viene hacia nosotros, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, acá uno podría pensar que este eje que está acá, a ver, el eje sí, estoy pensando en mi terna, mi terna de versores cartesianos. Uno está en n versor, que sería el z versor, lo estoy haciendo completamente general. Uno estaría en esta dirección sería yo la podría pensar como el x versor, ¿está bien? Pero desde un punto de vista más general. Y yo lo que necesitaría es el que me queda, el que está apuntando hacia arriba, ¿cuál es? Entonces uno podría pensar en una dirección que esté dado por el producto vectorial de los otros dos. ¿Está bien? Entonces, si yo pienso al R versor como X versor y al N versor como Z versor, la dirección me falta sería Z versor por esa dirección que está en X versor, ¿no? Generalizada. Entonces yo podría pensar en ese versor como, yo qué sé, ¿qué le puedo poner un nombre? N, M, S versor. Sería el producto vectorial del Z versor, ¿no? Por el otro. Y el otro sería, bueno, va a quedar feo, pero la interpretación es sobre el módulo, ¿no?
Ya que está, practicamos un poco toda esta parte. ¿Está bien? Un lío quedó ahí. ¿Mm? Bien. Todo esto, todo esto apunta a tratar el problema general, pero nosotros vamos a ir al problema sencillo de una rotación infinitesimal. O sea, cuando el delta t es muy chiquitito o cuando el ángulo es muy chiquitito. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la velocidad de esa, a ver si nos llega a salir, la velocidad de esa, ¿en qué dirección va a estar? En la dirección de ese versor. ¿Mm? ¿Y qué magnitud va a tener? La magnitud, la que tiene un movimiento circular. La que tiene un movimiento circular es el R, que en este caso el R es el módulo de R menos R por n versor. Ese sería el radio de la circunferencia, ¿no? ¿Sí? Y la velocidad angular. Y la velocidad angular va a ser igual al el incremento del ángulo en el incremento del tiempo. ¿Está? ¿Sí? O sea, acá estamos usando que básicamente la fórmula de siempre, la velocidad angular, eh, por lo menos en módulo, es igual a R por la derivada del ángulo con respecto al tiempo, el omega, ¿no? ¿Sí? Acá directamente yo puedo reemplazar diferencial phi por omega diferencial de t. Y simplifico lo diferencial de t. ¿Está bien? Es lo mismo, digamos. Es como que hice las cosas de más. Y bueno, y reemplazo el s. Y fíjense, el s lo que me queda es, si yo reemplazo el s que obtuve arriba, el módulo de abajo, el denominador se me va con esto de arriba. ¿Sí? Y me queda n versor por r vector menos r por n versor, todo eso por omega. ¿Está bien? Ya sabemos que si yo hago el producto escalar de dos cosas que son paralelas, ¿sí? Estas son dos cosas que son paralelas, me da cero. Así que me quedaría n versor por r versor omega. Al omega se lo enchufo al n versor y me queda. ¿Está bien? Vamos a hacer una Eh, cosa. Sí. para, no, es un paso que no me doy cuenta. El, cuando pasaste el producto vectorial, no me doy cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué esto se va? No, por eso es porque no, desde el paso anterior a ese. Claro, bueno, acá donde ¿Por está el qué? S versor, lo reemplacé por todo Ujú. esto, ¿no? Ah, ¿Ok? claro, y se va por. Sí, Y se sí, va porque ahora aparece me- eso en el Ujú. denominador. Sí. No, no me di Bien, cuenta de hacer eso. esa sería la cosa. Tengo que responder un correo. ¿M? Ya que está, hagamos así, hago un invento. Eso se ve bien, ¿no? Sí. Yo Sí, porque tampoco es un. me desconecto un poquitito y ya me reconecto y mientras piensen lo que hicimos, un poquitito y si tienen alguna pregunta me lo hacen. ¿Ok? Le voy a dejar la Bueno, grabación abierta y, ¿sí? Eh, no digan paparruchadas, ¿está? bueno.
Alguno me puede aclarar una cosa. Ese producto R vector por N versor por N versor, ¿eso es un vector? Tengo respuesta. ¿Dónde? Ese cuando escribe el R vector, el primer término. Claro, R vector por N versor por N versor. Claro, es un vector. O sea, ese producto de escalar, al principio todo un número y Claro, y es después la por el magnitud versor. del vector resultante. Claro, claro, por las dudas. Listo. Y se entiende, ¿no? Sí, Bueno. entiendo. Vamos al segundo tema. Bueno, son dos cosas, son dos propiedades o conocimientos que vamos a necesitar para encarar después el tema de la rotación del cuerpo rígido. Centro de momentos, vamos a hacer un repaso de física 1. La pregunta sería, ¿qué puedo elegir yo como centro de momentos, ¿no? ¿Cuáles son los centros de momento permitidos para hacer? Y obviamente, si estamos hablando de rotaciones, el centro de momento es un punto importante. ¿Cuáles son los centros de momentos permitidos, ¿no? Que uno puede tomar? ¿Se acuerdan del centro de momentos? El centro de momentos era el punto al cual se refería cuando uno tenía que calcular torques o momentos angulares, ¿no? ¿Sí? Entonces, la respuesta, ¿la saben ustedes? ¿Mm? ¿No? ¿No se acuerdan de física 1? A ver, bueno, No si me uno acuerdo. es un poquitito sensato, ¿sí? Usa la sensatez. Supongo que tiene que estar sobre el eje de rotación, pero no se me ocurre otro criterio. Ahora, Me- a ver, sobre el eje de rotación, instantáneo estaba hablando, porque cualquiera es eje de rotación. ah, O claro, sea, sí, cualquier por eso. punto en el espacio es un punto que pasa por un eje de rotación. ¿Está bien? Mm. Por ahí no viene. Este, los permitidos son cualquier punto fijo al sistema inercial donde estoy haciendo el cálculo. ¿Sí? O sea, vamos a quitar la palabra punto fijo porque parece más, o sea, si estamos hablando de un rígido, punto fijo al sólido, ¿no? O sea, en principio, el centro de momentos, ¿sí? Vamos a mostrar que si uno se va de estos casos, las ecuaciones de Newton dejan de cumplirse. ¿Vale? Pero si uno está haciendo el cálculo en un sistema inercial, ¿sí? Uno puede usar como centro de momentos es cualquier punto, ¿qué podríamos decir? Con velocidad cero. ¿Sí? Si digo con velocidad cero, se supone que es un punto del sistema inercial, ¿no? Un punto de referencia del sistema inercial en el que estoy. ¿Está bien? Puede ser el origen o puede ser cualquier otro, pero tiene que ir con el origen.
¿sí? Y como el origen está a velocidad cero en mi sistema inercial, la velocidad de ese punto también eh, es cero. ¿Está bien? Sin velocidad. ¿Está? Porque podría ser, por ejemplo, el punto, podría yo tomar como centro de momentos el punto de referencia a un tren que va a velocidad constante. Ese sería un centro de momentos que va a una velocidad constante. Sería un centro de momentos que es un punto que está referido a otro sistema inercial. ¿Está bien? Uno podría ocurrirse usar eso. ¿Está bien? Entonces, si usa eso, lo que vamos a ver es que no dan las cuentas, digamos, las ecuaciones de Newton dejan de cumplirse. O sea, tiene que ser una posibilidad, es que tenga velocidad cero. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Mm? Y la otra, que es el más lindo, el centro de masa. ¿Mm? O sea, este centro de masa puede estar quieto o no. ¿Tá? Puede estar acelerándose o no. Puede estar con velocidad constante o no. Puede ser cualquier cosa. Pero si yo tomo como centro de momentos el centro de masa, las leyes de Newton, la ley de Newton sigue cumpliéndose. O sea, ¿cuál es la ley de Newton? La ley de Newton es la ley de Newton para rotaciones, por eso estamos hablando de centro de momentos. ¿Mm? Es básicamente la ley de Newton es esto, ¿no? Vamos a llamar al torque N como hace el Goldstein. Se tiene que cumplir eso. O sea, yo calculo cada una de esas cosas por separada, me tiene que dar lo mismo. ¿Está bien? Hacemos el cálculo. A ver, dejo el cálculo para. Voy a hacer el del centro de masa nada más. El otro se lo dejo a ustedes para que lo vean en manuscrito o traten de hacerlo ustedes solitos. ¿Está bien? Y sigan lo mismo que voy a hacer yo. Estamos hablando supuestamente de un sistema de partículas. Esto no es necesario que sea un rígido, puede ser un sistema de cualquier partícula, ¿sí? Puede ser partículas que no estén unidas rígidamente. Entonces, ¿cómo calculo el L? Acá voy a poner L, le voy a poner L y no sé si está bien, pero bueno, ustedes me van a entender. Vamos a poner centro de masas como el punto al que yo me refiero para calcular el momento angular, ¿sí? Como centro de momentos. ¿Eso qué va a ser? Va a ser igual a los vectores posición. Ahora, los vectores posición van a estar referidos al centro de masa. ¿Está bien? El I indica las partículas que hay en el sistema, es una etiqueta para cada una de las partículas que hay en el sistema. ¿Sí? Y a esto lo multiplico por el P sub I, que es masa sub I por la velocidad I. ¿Está bien? ¿Ok? Lo voy a hacer lento para que me salga bien, porque si no me voy a equivocar. Y por otro lado, el N del centro de masa va a ser igual. Acá hay una sumatoria, ¿no? Sobre I, implícita. Acá también va a haber una sumatoria sobre I, implícita. Esto va a ser RI menos centro de masa, vector centro de masa, por la fuerza que sufre cada una de las partículas de F sub I. ¿Estamos bien? Bien, entonces verifico esa cuenta, digamos. Yo lo que querría ver es el L calculado con centro de mesa. El centro de mesa no. Hice el otro día también lo mismo, ¿no? El N con el centro de masa. La pregunta es, ¿esto es igual? Y si es igual, significa que sigue valiendo la ley de Newton, ¿no? La ley de Newton para rotaciones sería esto. Fundamental. Igual, cuando no sea igual, no es que no se puede seguir trabajando. Lo que vos tenés que hacer es calcular, agregar, en este caso tendrías que agregar torques ficticios, ¿no? Torques que no existen, pero te sirven para mantener la igualdad. ¿Ok? Pero bueno, nosotros vamos a ver si funciona bien todo pipí cucú porque estoy en un sistema inercial. En un sistema inercial tiene que valer.
si está todo correcto. O por lo menos así encuentro las condiciones bajo las cuales sigue valiendo la ecuación de Newton. Bueno, bien ley de Newton. Se enteran todos ustedes de mi vida acá. Tu tiempo subió en pantalla, subió 39%. Qué peligro. Tendría que cortar todo eso, pero no sé cómo hacerlo, así que... bueno, hago la derivada del L del centro de masa. Bueno, aplico la regla de producto, me quedaría. Derivo el primero. El segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por el segundo derivado. Esto sería la masa I por la velocidad, la aceleración. Eso va a ser directamente la fuerza I, ¿no? ¿Está bien? O sea, ya esto solito, ya esto es igual al N de centro de masa. O sea, yo tendría que probar que esto que está acá, ¿m? Tendría que probar eso que está ahí, si es igual a 0. Para que dé la igualdad, ¿no? Entonces, fíjense. R sub I. Yo voy a hacer esto. El M sub I lo voy a poner acá. Lo cambio de lugar. Total es un escalar. ¿Está bien? Por B sub I. Entonces eso me quedaría MI R.I por velocidad sub I menos MI. Ah, no, acá me quedaría, no me conviene el MI ahí. No, me conviene acá. Me quedaría centro de masa derivado por... ¿Está bien? Ahora, fíjense, esto que está acá es BI. Y esto da 0. ¿Está bien? Producto vectorial de la misma cosa da 0. Y lo segundo, esto que está acá, es la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa es, si quieren, masa sub I. De sub I voy a poner J para no confundir con el otro índice. Acá hay una suma también. Sobre la masa total, ¿no? Sería eso. ¿No? La velocidad del centro de masa, o sea, la masa por la velocidad del centro de masa es el momento total del sistema. ¿Está bien? La velocidad del centro de masa es el momento total sobre la masa. ¿Sí? Esto que está acá es la velocidad total. Y esto que está acá, o si quieren verlo así, es... y esto que está acá, otra forma de verlo es la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa, ¿no? ¿Mm? O sea, lo que yo llamé centro de masa vector velocidad. ¿Está bien? Bueno, acá se ve más clarito. Esto meterle acá lo hizo ruido. ¿Sí? Entonces esto va a dar 0. Porque estoy multiplicando velocidad de centro de masa por velocidad de centro de masa. ¿Mm? ¿Por qué eso? ¿Por qué el centro ¿Cómo de masa? definís vos la masa por... ¿Cómo el momento total del sistema? Lo podés definir como la Es masa suma de total todos del los momentos. sistema por la velocidad de centro de masa, ¿no? Y a la vez lo podés definir como MI por Ah, claro, BI. como la suma de todos los momentos. ¿Está bien?
Listo. La otra, les dejo el otro, simplemente en la otra prueba uno tiene que reemplazar centro de masa por O, y a la hora de calcular O punto, ¿sí? La velocidad del centro de momentos, bueno, si el centro de momentos va a tener cierta velocidad, se van a dar cuenta de que no se puede cumplir la ley de Newton. Así que la otra condición es que el centro de momentos no tenga velocidad. La única manera que hay velocidad es si yo elijo el centro de masa. ¿Está bien? Y ahí las leyes de Newton siguen valiendo. ¿Se entendió? Bien. O sea, ustedes contestan por defecto, digamos, ¿sí? Por defecto es sí. Trabajamos así, ¿está bien? Por defecto quiere decir que entendieron. Es un problema decir que tengan seteado el por defecto igual a sí, ¿está bien? Que de entrada no surge ninguna duda. ¿Está bien? Bueno, pero digo, en general es un problema. Había una película, ¿no? Que decía, el tipo decía todo sí, la de Jim Carrey. Al final le va bien, pero bueno. Vamos al tercer tema. Tensores activos y pasivos. Suena medio raro, pero es así. Así está puesto. Vamos a ríe. A Samir no lo puedo ver, no sé si se está riendo. Sí, Eh, right. bueno. Bien, acá viene la cuestión más o menos, ya empezamos a la cuestión esta importante en donde uno se puede perder más. Así que vamos despacito. ¿Sí? Además, hasta yo me puedo perder, así que voy despacito. Tercer tema. Ahora acá con los pasivos. Le voy a dar la definición de tensores. Esto ya lo habíamos visto antes, un poquitito. ¿Se acuerdan que cuando uno hablaba de transformaciones o rotaciones activas, lo que estaba pensando era en una rotación, ¿sí? Que era la inversa de la rotación que usábamos cuando hablábamos de rotaciones pasivas, ¿no? O sea, una es la inversa de la otra. Ahora, si optamos por llamar la rotación en un ángulo R acá, ¿sí? La rotación que tiene involucrada la matriz de rotación o el tensor de rotación que tiene involucrado en la rotación activa va a ser la traspuesta a la otra. Si yo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que voy a elegir como R para referirme a una rotación pasiva y R traspuesta para referirme a una rotación activa. ¿Está bien? Es para distinguirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es definir vagamente, uno después si quiere ir a una definición más precisa tendría que ir ¿sí? A un libro de matemática, ¿está bien? Pero vamos a pensar que un tensor es cualquier cosa que transforma de la siguiente manera, ¿sí? Ante rotaciones. Un tensor es cualquier cosa que transforma de la siguiente manera ante rotaciones. Y es la manera en la que voy a decir ahora. O sea, supónganse que tienen, por ejemplo, vamos a poner 5 índices para que piensen que puede ser cualquier cosa. Pero podría ser un solo índice o infinito de índices. Pero supónganse que ustedes tienen en el sistema rotado, ¿sí? El tensor tiene esta facha. Le voy a poner prima para indicar que estamos en el sistema rotado, ¿sí? Y voy a indicar la cantidad de índices del tensor. A eso se le llama rango. Creo que era rango. Sí. O sea, si supónganse que un tensor tiene rango 4, entonces va a tener 4 índices. Dijo otra KL. Esos índices corren, estamos hablando de rotaciones, se supone que en rotaciones el espacio tiene 3 dimensiones, ¿está bien? O sea que cada uno de esos índices tiene 3 valores posibles, 1, 2, 3, ¿está bien? Si uno quisiera, bueno, sí, 1, 2, 3 o X, Y, Z, pensando en el sistema rotado.
¿sí? Eso es, o sea, la reglita que cumplen los tensores para ver qué aspecto tienen en un sistema rotado, referido a un sistema que no está rotado, es el siguiente. RI, voy a poner alfa, RJ beta, RK gamma, RL, me querés decir, delta, y T, alfa, beta, gamma, delta. ¿Está bien? Esa es la reglita que tiene que cumplir para que sea llamado tensor. ¿Mm? Fíjense que acá tendríamos 4 sumatorias, ¿sí? Y cada una de esas sumatorias corre 3 veces, digamos, corre con un índice que va desde 1 hasta 3, ¿sí? O sea que esto que está a la derecha, estamos hablando de una cantidad de términos que es 3 a la 4, ¿está bien? O sea, son un montón de, son un montón de sumas. ¿Sí? Son Acá cuatro tenemos, sumatorios sobre IJK. claro, las sumatorias son sobre gamma, beta, gamma, alfa, beta, gamma, delta. ¿Está bien? Porque son las que se repiten. ¿Sí? Y son 4. O sea, son 3 por 3, 9, por 3, 27, por 81 términos. ¿Está bien? Y esto sería un tensor que yo podría llamar pasivo, porque las rotaciones que estoy usando son rotaciones pasivas. Las R's. Cualquier cosa que transforme de esta manera es un tensor. ¿Sí? Podríamos ir a lo que son las operaciones de producto tensorial o contracción entre tensores. A nosotros nos interesa eso para más adelante. Pero bueno, a nosotros nos interesa es tener la visión de que un tensor muy importante que estamos manejando directamente es el mismo vector posición. ¿Sí? El mismo vector posición que, ¿qué facha tiene? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que pensando en una rotación pasiva, donde el vector no cambiaba, a ese vector yo lo podría describir del sistema no rotado, de esta manera, ¿está bien? O desde el sistema rotado, de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Donde el RI' era RIJ por RJ. ¿Está bien? Ahí es donde aplicaba yo la transformación sobre las coordenadas. Pero el vector era el mismo. ¿Está bien? Esto que está acá, ¿sí? Son las coordenadas en el sistema no rotado. ¿Está? Esto que está acá son los versores en el sistema no rotado, o sea, X versor, Y versor, Y versor y Z versor. ¿Está? Y ahí hay una suma implícita sobre I. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, el mismo vector yo lo estoy describiendo en otra base que es la base rotada. Estos serían las nuevas coordenadas en esa base rotada y esta sería la base rotada. ¿Está bien? Usamos dos descripciones diferentes para un mismo vector. Eso es una rotación pasiva, porque el vector no cambia. ¿Está? Perdón, ahí lo que rota entonces es el sistema de referencia, Exacto. ¿o no? Sí. El sistema de referencia, los ejes de coordenadas son los que rotan. ¿Está bien? Y lo que vimos así más o menos al paso en la consulta, esto rota en forma, los versores, y ahora lo vamos a ver, rotan en forma activa. ¿Está bien? Porque son vectores, y está bien que roten en forma activa. Bien, pero fíjense que esto que está acá cumple esta regla
¿Está bien? Es un tensor, uno puede pensar acá a las coordenadas como un tensor de rango 1. ¿Está bien? Porque necesita una sola matriz de rotación para ¿no? Mostrar la ley esa. Tensor. ¿Se entiende? Bueno, si yo hubiese acá, si yo hubiese puesto, en vez de usar las rotaciones, usaba la traspuesta de las rotaciones, ¿sí? Bueno, entonces ese tensor uno podría pensar en tensores activos, ¿no? Pero usé la rotación así que habíamos acordado que iba a indicar una rotación pasiva. Así que lo dejamos así. Y esa simplemente es la diferencia entre los tensores activos y pasivos. Igual hay que tener un poquitito de cuidado. Por ejemplo, veamos bien esto Perdón. sí, El tensor, y cuando es de rango uno es un vector, y cuando es de más rango es es una una matriz. matriz, podríamos de tensor 2, podríamos pensar en matrices, pero el rango 3 ya no Ujú, nos da la cabeza para pensar en alguna cosa que conozcamos. ¿Está bien? claro. Pero es una misma El, matriz del número del rango por la dimensión. no, No. no. Un tensor es como una cajita, o sea, si vos tenés rango 1, ¿sí? Estamos pensando en el espacio en 3 dimensiones, ¿no? Después tenés otros tensores en Ujú, relatividad que son de 4 dimensiones, pero acá estamos pensando en 3 dimensiones. Pensá, un tensor de rango 1 es una cajita que adentro tiene 3 números. ujú, ¿Está bien? Ahora, un tensor de rango 2, vos lo podés pensar como son. Es una cajita que adentro tiene 3 cajitas idénticas y cada una de esas cajitas tiene 3 números. ¿Está bien? Fíjate el video de matemática, viste que los sábados estoy dando matemática. Hay uno que se llama tensores que expliqué eso y vemos tensores en matemática, así como una introducción. Pero vos lo podés pensar como cajitas. Cajitas dentro de cajitas o, ¿cómo es que en inglés tiene slots? ¿Sí? En inglés tiene, eh, se entiende mejor. ¿Está bien? sí, sí, lo Es como que entiendo. vos vas entrando, es como un árbol, digamos. ¿Está bien? Donde cada vez vos tenés más ramas y hojas, ¿no? ¿Se entiende? Eso es un tensor. Mm, Eh, sí, más o menos. Más o menos. Fíjate, acá, pensá T y J acá, para no irnos a los casos conocidos que son de rango 1 y rango 2. Este sería el primer nivel, nivel 1. Si lo querés pensar de alguna manera, ¿eh? Podés pensarlo de otra, no sé si. Nivel 2 y nivel 3. ¿Sí? O sea, acá en el nivel 1, ¿sí? Lo que tenés son 3 cajitas que corresponderían a I igual a 1, 2 y 3. ¿Está bien? Ahora, una vez que estás en la cajita 1 del primer nivel, te queda esto: T1, JK. ¿Estamos? Ahora estás en la cajita 1 del nivel 1. Ahora, en la cajita del nivel 1, del nivel 1 tenés esto. Entonces ahí, bueno, ahí vas eligiendo. ¿Sí? Esto es una caja a la vez, ¿sí? Que es la cajita 1 del nivel 1. ¿Sí? Y podés ir haciendo ese mismo descenso en el nivel 2 y en el nivel 3. ¿Ah? Pensalo. Y quizás queda más claro si vos lo ves con esa clase ¿sí? Desde el punto de vista, ese tiene digamos, una visión más computacional, el que yo te estoy dando. Desde un punto de vista físico, ¿sí? Para nosotros lo importante no es tanto esa visión, sino lo que es importante es que si vos tenés, o sea, la idea de por qué son tan importantes los tensores, es que una vez que, si vos estás usando tensores para definir tu ley física, esto lo vamos a poder mostrar, se puede mostrar, si vos tenés tensor, o sea, vos construís una ley física en donde la expresas con una fórmula que involucre tensores. Por ejemplo, tu ley física podría ser esta. Mira, vino demo.
hizo su investigación y encontró que T de alfa beta, ¿está bien? Por U de beta es igual a alfa, gamma, delta, a gamma delta. ¿Está bien? Y ponerle que T, U, A y A chiquitita tengan algún significado físico importante. ¿Está bien? Una vez que vos, imagínate que todas estas cosas, el T, el U, el A y el A mayor, encima le puse, vamos a poner así, B, el A y el B, una vez que vos mostrás que esta ley, de alguna manera mostrás que esta ley vale en un sistema inercial, si esta ley vale, o lo proponés, ¿no? Pero con ciertos fundamentos, en un sistema inercial, ¿está bien? Entonces, si T, U, A y B son tensores, automáticamente, ¿qué voy a decir? Vale, ¿sí? En cualquier, en principio sería sistema inercial, pero eso es más para relatividad. Acá vamos a poner en cualquier sistema rotado con respecto al inicial. En cualquier sistema rotado del original, ¿no? No sé si la mejor. ¿Se entiende? O sea, vos no tenés necesidad de montarte en otros sistemas rotados y ir probando la ley en cada uno de esos sistemas. Automáticamente vale para cualquier sistema que esté rotado. ¿Está bien? Y es obvio que la física tiene que cumplir esa idea, digamos. ¿Está? O sea, la física no va a cambiar si vos mirás para allá o mirás para allá. La física siempre va a ser la misma. ¿Está bien? Así que es importante desde el punto de vista conceptual a nosotros como físicos desde ese punto de vista. Obviamente desde el punto de vista computacional es importante porque te permite hacer un montón de cosas. ¿Ah? Está. Bien. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros, digamos. Nosotros vamos a trabajar desde ese punto de vista. A nosotros nos conviene, es mucho más fácil describir la física de un cuerpo rígido en rotación desde el sistema rotado que está montado sobre el cuerpo rígido que de describirlo desde abajo. ¿Mm? ¿Por qué? Básicamente porque la distribución de masa con respecto a los ejes del cuerpo siempre es la misma. ¿Está bien? O sea, si vos pensar en los ejes del sistema rotante que estén fijos al cuerpo rígido. ¿Está bien? Si están fijos al cuerpo rígido, la distribución de masa de ese cuerpo rígido, ahora vamos a ir al tensor de inercia, que es eso, la distribución de masa alrededor de ese cuerpo rígido es siempre la misma, por más que esté moviéndose, cayendo, rotando, ¿no? Haciendo cualquier pirueta. Ahora, imagínate cómo es la distribución de masa desde el sistema inercial o del laboratorio, donde los ejes están fijos. Es un quilombo. ¿Está bien? Entonces, es mucho más fácil montarse ahí y describir la física desde ahí. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver cómo se hace. ¿Mm? Pero bueno, acá nos da el pie, esto que vimos de tensores, para mostrar... Wow, cómo tarda. Para mostrar cómo me gusta, ¿eh? Para mostrar el tensor de inercia. Yo podría mostrar el tensor de inercia, eso se los dejo... o sea, es lo mismo que en física 1, ¿no? Se parte de tensor de inercia. El cuarto tema. Uno parte de la idea esta de que L se puede escribir como el producto de una matriz, ¿está bien? Por la velocidad angular, ¿está bien? Si uno va a la definición de L, entonces uno deduce que el tensor de inercia I sub IJ, ¿sí? Que es una matriz, es un tensor de rango 2, uno podría mostrar que es un tensor como, viendo que cumple las leyes esas que describí arriba, de rotaciones,
Esto es igual a, ahí está, ¿no? Un tercer problema podría tener que ver con algo así parecido. Estoy pensando en el teórico. Mostrar que el tensor de inercia es un tensor. Ese sería fácil. También es cortito con respecto a los otros. Pero podría ser de ese estilo. Esto creo que daba la integral en un continuo era ρ por diferencial volumen, r al cuadrado, r no, delta ij por r al cuadrado menos ri rj. También creo que algo así. ¿Vamos? Uno podría, acá vamos a poner deducir que, tarea, tenemos eso. Bueno, y eso cumple completó las propiedades que tiene un tensor, pero la utilidad que nosotros le vamos a dar a esto es que si yo me monto en el sistema de rotación, pero me estoy hablando que me monto sobre el sistema que está con el cuerpo rígido, estamos pensando en un rígido, ¿no? Donde los ejes rotados están montados ¿se entiende lo que digo ahí? O sea que los ejes de rotación están montados sobre cuerpos rígidos, están fijos, digamos, de alguna manera. Entonces, la utilidad que vamos a, lo útil de todo esto es que estas cantidades lo que habíamos dicho recién. ¿Está bien? O sea que el tensor de inercia descrito desde los ejes en rotación son constantes. Precisamente esas cantidades no dependen ¿sí? Del tiempo. Son constantes en el tiempo, ¿no? Porque la distribución se mantiene. ¿Ok? O sea, yo quiero que entiendan la idea, no quiero que lo vean acá, por qué son constantes. Hay un poquitito más a ver por qué son constantes, pero la idea se entiende. O sea, van a depender, esas cantidades no van a depender del tiempo y las de arriba sí van a depender del tiempo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la distribución de masa no depende del tiempo si yo me monto en el rígido. ¿Está bien? ¿No se ve? Y eso solo depende de la distribución de masa. Claro. Depende de una distribución de masa que es cómo es la distribución de masa alrededor de esos ejes inicial y siempre se va a mantener. ¿Ok? A ver, imagínate vos tenés un disco. En un disco tenés tres ejes digamos, tres ejes principales de inercia, el que pasa por el medio del disco y dos que estén, ¿no? Cruzados, ¿sí? En la superficie del disco. Eso van a tener, vos lo calculás y tienen un número, ¿sí? Poné que sea 1, 2 y 3, o 10, 20 y 30, o sea, la distribución. No puede ser tres diferentes, tendría que ser dos iguales y uno diferente. ¿Está bien? Podría que ser 3, 3 y 10. Ahora, si el disco se corre y vos seguís calculando los momentos de inercia con respecto a los ejes iniciales, el X, Y y Z, te va a cambiar el valor si el disco se va corriendo, ¿no? O va rotando, a menos que rote justo alrededor de su eje, pero va rotando de otra manera, va cambiando su valor. ¿Está bien? Ahora, pero si vos te montás en los ejes del disco, el valor siempre va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Sí? Estoy pensando, para simplificar, en los momentos principales de inercia. ¿Sí? Que son los momentos que hay alrededor de cada eje principal. El mismo razonamiento se aplica cuando vos no estás en los ejes principales de inercia, pero estás en los ejes pegados al disco. ¿Está bien? Ahí cada elemento o sea, los 9 valores esos que hay, los I' y J,
se mantienen constantes en el tiempo. ¿Está bien? Y eso lo que hace es que te facilita mucho más la cuenta, digamos, cuando vas adelante a ver la dinámica del cuerpo rígido. ¿Está? Perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, es creíble que sean constantes. Sí, ¿Sí? sí, entre todo. Bueno, yo esto no lo quería explicar, lo que sí quería explicar, que me parece importante, es cómo se da el tema de... cómo se da el tema de si uno utiliza... vamos a poner acá un título. Vamos a poner que los I' versor rotan activamente. ¿Mm? Vamos a verlo. Y esto en general da mucha confusión y puede ser que sea difícil al principio, pero yo creo que si uno, porque esto está muy relacionado a la notación que venimos usando, si uno usa otra notación, quizás sea más fácil de ver esto, pero la ventaja que tiene la que estoy usando yo va a ser mayor para explicar lo que viene después. ¿Está bien? Entonces acá puede haber... Perdón. Los I' son los versores del eje, los ejes que están rotando. Sí, exacto. Claro, bueno, sí. Sí, es lo que vimos, ¿se acuerdan en la De consulta que primero, vimos que ahí que rotaba activamente? Usábamos que en vez de usar la rotación que usábamos originalmente, teníamos que transponer la rotación para que funcionara el... O sea, acá vamos a poner con RT. bien. ¿Está bien? O sea, con la rotación transpuesta. Y bueno, vamos a verlo. A ver si sale. Porque van a ver que hay una trampa acá. Yo siempre caigo en esa trampa. ¿Sí? Pero bueno, o sea que está bueno verlo. Por ejemplo, pensemos siempre, el vector posición, esto puede ser cualquier vector, ¿sí? El vector posición, un vector cualquiera. Vimos que esto es RI versor o R'I y prima versor. ¿Está bien? Donde el prima tiene que ver referido a lo rotado. Lo dije 5000 veces. Ahora, el R'I es igual a RIJ por RJ. ¿Está bien? Entonces, a mí me queda que, y puse R, este R' no, porque precisamente, bueno, podríamos haber puesto acá. R vector prima es igual a R. Eso para indicar que estamos en una rotación que es pasiva. Los vectores no cambian. Entonces yo lo que puedo poner acá es que R es igual a RIJ, RJ y versor prima. ¿Está bien? Ahora, si esto es igual a esto, porque es el original, ¿m? Y lo voy a poner en vez de con el I con el J, total es lo mismo. Esto tiene que ser igual a eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que está en verde. Tiene que ser lo mismo. O sea, como esa igualdad se tiene que cumplir, debería cumplirse que RIJ por I versor prima sea igual a J versor. ¿Está bien? ¿Mm? Entonces acá, lo que voy a hacer ahora está mal. Esto está mal. No lo voy a hacer porque voy a confundir mal. Bien, entonces yo lo que quiero mostrar es que voy a ir directamente a la demostración. Esto se cumple
si, y acá acá está, bueno, si los versores rotan activamente, o sea que voy a poner R alfa beta de el inversor original, o sea, la componente beta, es igual al I', la componente alfa, y la rotación que uso es la traspuesta, o sea que es la activa. Voy a mostrar que esto se cumple, ¿sí? ¿Se entiende esta ecuación? O sea, acá lo que estoy diciendo es, bueno, veamos qué pasa si los versores rotan activamente. Y la definición de que los versores rotan activamente es esa. ¿Estamos de acuerdo con el último cuadrito verde? ¿Sí? Esa es la definición que yo dije de que los versores rotan activamente. ¿Por qué? Porque estoy usando la matriz traspuesta. ¿Está bien? Bien. Si yo supongo eso, bueno, parto de eso. Si yo parto de eso, fíjense que a mí me quedaría, a ver, yo lo que podría hacer es, estoy pensando cómo pegar las dos cosas. Si yo supongo eso, ¿no? Yo puedo reemplazar ujú. Bien, bueno, se me ocurre de esta manera, quizá hay una más fácil. R y J, voy a suponer que lo que está en verde es cierto, ¿eh? Y' igual a J versor, yo puedo poner esto así. Me van a matar. Componente. Después lo voy a cambiar, pero bueno. La componente alfa, ¿sí? Es para usar las fórmulas después, ¿no? La componente alfa por alfa versor. ¿Mm? ¿Me matan? Sí. ¿Sí? Acá, esto que estoy escribiendo acá, es lo mismo que hago es proyectar, ¿sí? Y, o sea, cuando yo voy proyectando, lo mismo que hice recién cuando hicimos R por N versor, esa idea, ¿sí? Estoy proyectando sobre un versor para obtener esa componente. Ahora, yo lo que estoy haciendo ahí es la misma idea es esto. Yo tengo el I-versor, ponele, pero es un vector, ¿no? Yo lo que hago es, si yo esto lo multiplico por 1 versor más I' por 2 versor más I' por 3 versor, ¿está claro que esto es el mismo vector? ¿Mm? Porque lo que estoy haciendo es escribiéndolo en la base no rotada. ¿Sí? Es la misma idea. O sea, yo tengo un vector acá que es I', ¿sí? Y lo proyecto. ¿Está bien? Esto es 1 versor, 2 versor y 3 versor y lo proyecto así. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto es lo que se Sí, llama, lo van a ver en digo, Goldstein como cosenos directores. ¿Mm? Bueno, esto que está acá se puede escribir de forma concisa de esta manera. ¿Estamos? ¿por qué eso? Y No porque sé. hay una suma sobre alfa que no ponemos. Mm, no es cierto, sí. ¿Mm? ¿Está?
Un poquitito más y terminamos, y a mí también me está doliendo la cabeza, ¿está bien? Y ya está. Pero bueno, ahí está la justificación de por qué eso se puede escribir así. Ahora, si yo lo escribo así, ya acá, en esta parte, yo puedo usar esta fórmula. ¿Está bien? Entonces, eso va a ser igual a R y J por R transpuesta de alfa beta. ¿Está bien? Acá sería el I versor beta y acá sería el alfa versor. ¿Mm? Acá puse esto, ¿no? Para mí lo más importante de todo esto no es quizás mostrar esto, que la rotación sobre los versores es activa, que físicamente es intuitiva. ¿Está bien? Es mostrar el manejo de todo esto, de los índices. ¿Sí? Es que, digamos, una vez que le agarran la mano, ¿sí? Va a ser muy útil. Le va a ahorrar mucho tiempo. El tiempo que están perdiendo ahora en entender esto son horas y horas de ahorro en tiempos posteriores. ¿Está? Es una idea que yo tengo. ¿Está? O sea, vale la pena. Bien, fíjense, entonces me queda. Acá sigo, acá voy a... Acá sigo con la cuenta. Y esto va a ser igual. Fíjense que el I versor beta es el delta I beta. O sea, esto que está acá, el I versor beta, es la componente beta del versor I, es la delta de Kronecker, delta I beta. ¿Está bien? Porque ahora sí, los versores son los versores no rotados, los originales, el X versor, el Y versor y el Z versor. ¿Sí? Entonces, la componente beta del versor I va a ser delta I beta, ¿no? Porque son 100, 010 y 001. ¿Está? ¿Lo ven a eso? A ver, hagamos por ejemplo. Suponete que el I versor vale 1, 1 versor. O sea que el I versor componente beta va a ser 1 solamente cuando beta sea igual al X o al 1, y cuando beta sea igual a 2 o 3 es 0. ¿Está bien? Entonces ahí es donde va apareciendo la delta de Kronecker. Hagan lo mismo para qué pasa cuando I versor es I versor o 2 versor, Y versor o 2 versor, o cuando I versor es Z versor o 3 versor. Entonces le va a quedar ahí una delta de Kronecker. ¿Está bien? Entonces acá me va a quedar, entonces me queda R y J, R transpuesta, alfa beta, delta y beta, alfa versor, y eso va a ser igual a, y fíjense, al beta yo lo puedo reemplazar por el I, entonces me quedaría R y J, R transpuesta alfa I por alfa versor, y esto me queda, yo lo voy a poner, lo puedo cambiar de lugar, R transpuesta alfa I, R y J, ¿está bien? Pues son números, ¿no? Son términos, hay un montón de sumando que le cambio el orden nada más, ¿sí? No es que acá las rotaciones son conmutativas. Ojo, acá lo que estoy haciendo es la conmutatividad de producto escalar sencillo de siempre. Entonces fíjense que acá hay una suma sobre I, o sea, es el producto de un producto entre dos matrices, ¿sí? Y como la traspuesta es la inversa de la no traspuesta, en el caso porque son ortogonales, eso es el delta alfa J. ¿Está bien? Y esto entonces va a ser igual al J versor, que era lo que yo quería probar. ¿Sí? Yo quería probar esto.
¿sí? Que el R, ¿sí? Que todo eso era igual al J versor, entonces todo, ok. ¿Está? Acá usamos 5.000 millones de cosas, quizás sea mucho para entenderlo de una, ¿sí? Pero se los dejo anotado y está bueno que lo vean, me parece muy importante eh, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de, ¿sí? De entender esta forma de hacer cuentas. Eh, así Lo que más me que, costó fue cuando conmutaste los R. No entendí bien por qué. porque simplemente son, acá fíjate, acá yo voy a agarrar y voy a escribir las sumas. ¿Está bien? Acá la suma, lo voy a poner con un color que sea más lindo. Este. Acá hay una suma sobre Sobre alto. i y alfa. Ya. Acá hay una suma sobre i, alfa y beta. ¿Está bien? Acá hay una suma sobre i, alfa y beta. ¿Está bien? Y acá hay una suma sobre i alfa. ¿Está bien? Y acá hay una suma sobre alfa i. Acá hay una suma sobre alfa y queda así. Bueno, si vos pensás en que vos tenés un montón de sumas y donde adentro de la suma, cada sumando es la multiplicación de varias cosas, esa multiplicación es conmutativa. ¿Está bien? Acá simplemente lo que hice es dar vuelta a estas dos cosas, ¿no? Digo, si no los daba vuelta está bien, pero acá, si yo los doy vuelta, ¿a dónde fue? Acá. Si yo los doy vuelta, acá, ahí no lo doy vuelta, lo doy vuelta después. Acá lo doy vuelta. ¿Está bien? Al traspuesto lo puse primero y a la otra lo puse después. ¿Sí? A mí me sirve darlo vuelta porque acá veo sencillo que esta multiplicación es una multiplicación de matrices que es la que venimos manejando nosotros. ¿Está bien? Y si una matriz es la inversa de la otra, eso te da una delta de Kronecker, que es la identidad. ¿Está bien? ¿Mm? Lo vemos por separado eso. Pero bueno, la respuesta es, podés hacer ese cambio porque simplemente es el producto de dos números. Dentro de cada uno lo sumando, ¿no? Entonces que multipliques uno antes que el otro es lo mismo. ¿Está? Ahora, quizás lo que cuesta ver es, imagínate, está claro que R traspuesta por R es la identidad. Sí. Eso lo tenemos claro. Bien. Si vos querés y querés analizar la componente, esto es una matriz, ¿no? Lo que está a la izquierda. Es una matriz de componente. Si vos querés analizar la matriz, porque el producto de dos matrices es una matriz, y vos querés analizar la componente alfa beta de esa matriz, de un lado y del otro. Esa identidad se tiene que seguir manteniendo. ¿Está bien? Entonces, por un lado, esto te da la delta de Kronecker. Sí. Y por otro lado, esto es la matriz ¿sí? La componente alfa beta de una multiplicación entre matrices. Esto es RT alfa, y acá vas a usar un índice libre, si querés un gamma. Esto es R gamma, beta, y acá hay una suma sobre gamma, ¿no? Claro, esos son los componentes, ¿no? De la matriz. De Claro. cada Entonces, matriz. escribir esto igual a la identidad, escribir esto y escribir esto es lo mismo. ¿Ok? Sí, sí, Eso es lo que usamos ahí. Te lo mostré por separado para que quede claro que nosotros estamos prefiriendo esta forma de hacer las cuentas y no esta. ¿Está bien? claro, estamos usando los componentes, las matrices, no las Claro. matrices en sí. ¿Está? Y fíjate que estamos usando el convenio de Einstein a full. ¿Está Sí. bien? Si no, se Sí. nos llena de sumatoria por todos lados. Ujú. ¿Ok?
Bien, Sí. dejamos por acá y tomamos un descansito y después vemos con qué seguimos. Bueno. Bueno.